¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Reloj Profético, en un episodio más donde estaremos abordando temas de tu interés y por supuesto de todo el acontecer mundial y cómo esto juega un rol profético en nuestros días y cuán importante es que conozcamos ahora sí que esta manifestación para conocer que los últimos días están muy cerca. Hoy para mí es un gusto darle la bienvenida a nuestra hermana Connie. Connie, bienvenida. Muchas gracias, estamos aquí para empezar otra vez con los temas tan candentes que tenemos en estos programas donde a la luz de la palabra analizamos a conciencia lo que el Señor nos muestra en ella para dar a conocer esto que viene aquí desde el principio a todos aquellos que están de alguna manera como preguntándose de dónde vienen todos los sucesos que estamos viviendo. Si alguien alguna vez los habló, mencionó que esto vendría, porque hemos visto que se mencionan, que se levantan falsos profetas, Manny, o personas que se levantan como de alguna manera trayendo algunas profecías para iluminar a la multitud, para tener cautiva a la gente con sucesos importantes en la humanidad. Pero esto a la luz de la palabra viene registrado en ella y todo lo que nos muestra el Señor en su palabra lo vemos reflejado en estos actos. Sin duda, Connie, hoy tenemos un programa con bastante información, vamos a decir que información delicada, información que posiblemente a muchos los va a mover un poco de lo que creían o de la realidad que estamos viviendo, pero que sin duda la verdad dice la Biblia, que la verdad nos hace libres. Y cuando conocemos la verdad, déjeme decirle que en ese momento, entonces estamos libres de todas las ataduras, podemos hacernos libres de todo prejuicio. Recordemos que estamos en un mundo donde Dios existe, claro, pero también existen fuerzas malignas, poderosas, que quieren apoderarse de su alma, que quieren apoderarse y alejarlo de Dios. Hay una intención en el mundo de presentar a falsos dioses. Hay una intención en el mundo de que usted no conozca a un verdadero Dios, sino todo lo contrario, que se aparte y se aleje de él. Y hoy la información, Connie, que vamos a estar ahora sí que compartiendo y que tú traes esa investigación tan fuerte, ahora sí que nos va a mover el tapete a muchos, ¿verdad? Yo creo que sí, es el tiempo de que se salga todo esto a la luz y veamos a profundidad sobre la falsa adoración que estabas mencionando, los ídolos de los que hablas, dónde es que salen y de dónde el Señor nos dice dónde estamos parados y qué es lo que estamos adorando. Así es. Hemos retomado un poquito el tema porque es muy profundo, donde hablamos de el Islam, sus inicios, de dónde parte, dónde surge, la descendencia de estos, ¿sí? Y qué roles juegan dentro de los países en el mundo entero, con todos los sucesos que están marcando a la humanidad, la guerra, la violencia, la espada, la muerte, ¿sí? Todo esto nos lleva a un punto estratégico donde nos lleva a la falsa adoración, ¿sí? Y la falsa adoración a la piedra de la que hablábamos en el capítulo pasado del programa, donde nos muestra que a esta piedra le conocen como la piedra de Kaaba, que es la que adora el Islam, que es la que adoran los ismaelitas, la descendencia de Ismael, y está situada dentro de una caja, que es una caja sagrada, un cubo, ¿sí? Donde comúnmente una vez al año se da vuelta a la gente que está inmersa en esta religión del Islam. Todos los feligreses, ¿verdad? Sí, se van y adoran esta piedra, se postran y se rinden ante ella y le dan vueltas, ¿sí? En una especie de adoración. Ahora, me llama a mí mucho la atención la forma y la estructura que tiene la roca que está dentro de este cubo, ¿sí? Tiene una forma y una estructura, si lo podemos aquí observar en la cámara, de esta manera, donde en el centro es una piedra oscura, una piedra negra, ¿sí? Y donde está recubierta, ¿sí? De metal que la resguarda. Pero la figura o la forma que tiene esta piedra es lo que está fuerte decirlo, pero tenemos que hacerlo.
simboliza la parte íntima de la mujer, ¿sí? El aparato reproductor de las El mujeres. aparato reproductor de la mujer, donde esta piedra, al estar resguardada en el cubo, ¿sí? Es la piedra que adoran esta cultura, esta religión de los musulmanes. Recordemos la escritura que veíamos el episodio pasado, en el capítulo anterior, donde habla que el Señor Yahweh había confinado por rebeldía al pueblo de Israel a ser disperso en las naciones, y donde el juicio que caería sobre ellos era estar adorando el palo y la piedra. La piedra. Esta es la piedra de la que habla el Señor, donde a través de las diferentes culturas, a las diferentes tradiciones, adopta diferentes nombres, ¿sí? En el Islam, la piedra de Kaaba. Connie, ¿podrías enseñarnos la imagen del cubo? Tal vez muchos estarán relacionados con esta imagen del cubo en la Meca. Ahí lo podrán ver en esta imagen, en cámaras. Tal vez usted ya lo ubica mejor. Dentro de ese cubo, Connie, lo que nos estás explicando, se encuentra la imagen que hace unos momentos nos enseñaste, Sí. donde está la piedra con esta, ahora sí, estructura metálica, ¿verdad? Metálica que resguarda la roca. Ahora, ellos, en los inicios del suceso de la adoración a esta roca, marca que del cielo descendió esta roca, lo que comúnmente podemos pensar como un meteoro, ¿sí? Llega, cae a la tierra, y para ellos esa es la respuesta de su Dios, de que Él estaba dándoles la dirección correcta para esta adoración, ¿sí? Connie, también Satanás cayó del cielo. Exactamente, a eso iba, porque ahí es ahí donde nos vamos a ir adentrando en los bloques que siguen, para podernos ver en la palabra de qué piedra está hablando el Señor, claro. De qué piedra, porque sí estamos llamados a adorar una piedra, pero ¿qué piedra es la que estamos adorando Así ahora es. en estos momentos, en este tiempo? ¿Qué piedra es a la que nosotros le rendimos nuestra vida? ¿Sí? Porque Él no nos habló de una roca literal, Él habló de algo figurativo, algo simbólico, para llevarnos a algo espiritual, ¿sí? Adorar, sí, la roca de nuestra salvación, y este es el Mesías. Así ¿sí? es, a Yeshua. A Yeshua el Mesías. Entonces, es algo muy importante, porque esta roca está relacionada también con esta otra imagen que traigo aquí, de otra forma, ¿sí? Pero es la misma adoración. Esta misma estructura, esta forma de la piña, también la vemos en Roma. ¿Esto dónde se ubica, Connie? En Roma. En Eso Roma. está en Roma. Y esto también es parte del báculo papal. Entonces, Sí, esta tiene una piedra, forma, ¿eh? sí, tiene la forma de una piña. Entonces, esto también es muy interesante, porque están adorando una piedra en diferentes formas, de diferentes tamaños, pero con el mismo símbolo, la misma intención, ¿sí? Y esto es muy curioso, porque imagínate, si el Islam ahora sí que rinde adoración a esa piedra que nos acabas de mostrar, y ahora aquí la cultura romana le rindió o le sigue rindiendo adoración a esta roca en forma de piña, eso se me hace muy curioso. Y a lo largo y ancho de todo el mundo, las culturas ancestrales, las culturas que nos antecedieron, le rendían culto a muchas formas de piedra. Así es. ¿Sí? Y muchas de estas culturas ahora sí que dejaron impregnada en la sociedad actual, que hicieron ahora sí que monumentos. Así es. Hicieron monumentos que hoy son venerados como estructuras magistrales, como estructuras que sin duda representan a una cultura, una sociedad, una identidad. Así es, porque fíjate que ahorita viendo la imagen de la piña en la piedra, donde te hablaba, como te comentaba, que estaba o forma parte del báculo papal, ¿sí? En las ceremonias religiosas del Vaticano, el báculo es levantado a la altura justa de la frente, en donde también en la metafísica se conoce que está el tercer ojo, ¿sí? Entonces, a esa altura, curiosamente, Mani, llega la piedra al momento de levantar el báculo. El báculo, en la parte donde queda exactamente a la altura de la frente, ¿sí?
cae ahí la piedra en forma de piña y curiosamente nos lleva a tener la forma de lo que es la glándula pineal. Allí en imágenes lo podemos ver, esto que nos estás explicando, Connie, y que sin duda tiene mucho sentido toda esta, ahora sí, relación en lo que tiene que ver estas figuras, que sin duda algo de lo que se ha caracterizado la falsa adoración a los dioses ajenos es precisamente la imitación, pero no solo la imitación, sino la simbología. Y muchas veces todos los creyentes es lo que menos le ponen atención a eso, a la simbología. ¿Qué te parece, Connie, si nos vamos a un corte y regresamos en un momento más aquí hablando de este tema tan interesante que sin duda está despertando nuestra curiosidad, pero no solo nuestra curiosidad, nos va a llevar a la verdad aquí en Reloj Profético? Regresamos en un momento. Y ese creador de todas las cosas, y ese es Yahweh, y por medio de Yeshua nos dio a conocer su salvación. Sí, y que es figurativo de la parte íntima de la mujer. Entonces, estamos viendo que frente a nuestros ojos está plasmado ahí esta falsa adoración donde invita a la gente a entrar a este sistema de gobierno que los tiene presos, man, presos y ciegos. Bueno, pues ahora regresamos a este apasionante tema en Reloj Profético, donde estamos analizando la piedra que adora la cultura del Islam, la simbología que tiene, lo que representa esta falsa adoración que no nace en estos tiempos finales, sino que viene desde el principio. Lo anunció el Señor desde el principio en el libro de Génesis, en el capítulo 10, donde habla de Nimrod. Y veremos cómo a través de las culturas, de las diferentes ideologías, creencias en el mundo entero, esto se ha ido transformando, adoptando diferentes nombres, pero es la misma roca que se está adorando en cada una de las naciones que componen el mundo entero. Y donde, gracias a nuestro Mesías, viene a derribar con la palabra de autoridad del Eterno toda esta falsa adoración que tiene cautiva a la humanidad entera con el único propósito de destruirla, man, destruirla. Sí, destruirla y como lo mencionábamos hace un momento, desviar a toda la humanidad del verdadero Dios, de que sirvan a un único Dios. Recordemos los 10 mandamientos. El Señor dijo allí, el Creador dijo, tendrán un solo Dios, no tendrán dioses ajenos delante de mí, no tendrán una falsa adoración. Ahora sí que en sus vidas será algo que vivan solo para mí, sin duda, y es algo que estableció y que bueno, todo esto que está pasando nos está llevando y nos está alejando de Dios. Yo creo que eso es parte fundamental, Connie, de lo que está sucediendo hoy en día. Fíjate que esta adoración a esta piedra de Cava en el ambiente del occidente, del oriente, perdón, donde el Islam hace objeto de esta adoración y la imparte esta enseñanza a todos aquellos que está recibiendo como fieles a esta enseñanza. Me recuerda mucho la escritura del tiempo del libro de Daniel, donde Nabucodonosor levanta su estatua, ¿sí?, para que todos vayan y le adoren. Le adoren, así ¿sí? es. De esta misma manera vemos en dimensiones también exorbitantes la construcción de esta piedra, donde la gente le va y le rinde culto, como creyendo que eso es Dios, algo inanimado, algo muerto. Así es. ¿Sí? Que ¿cómo puedes tú darle una adoración y creer en algo que no te responde, man? Así es, efectivamente. Y la Biblia es muy clara y vamos a ver muchas, ahora sí, citas acerca de cómo el Señor siempre hizo referencia por mucho tiempo, e incluso al mismo pueblo de Israel. Vemos cómo siempre estuvo insistiéndole que se apartara de esos dioses
de esos becerros de oro que hacía, de esas imágenes a quienes adoraban. El Señor siempre fue muy insistente con la cuestión de la idolatría, y es lamentable que hoy, ya teniendo la verdad, teniendo un libro en el cual está revelado lo que el Eterno, lo que el Creador quiere de nosotros, podamos caer en mentiras como estas, de que nos digan, ¿sabes qué? Tienes que adorar a esta piedra, que aunque no tiene vida y aunque es una piedra, tienes que rendirle culto. Y bueno, cada quien ahora sí que tiene el derecho de creer y de rendirle culto a quien quiera, pero sin duda nuestra tarea hoy en día es dar a conocer la verdad y dar a conocer a un único Dios, y ese creador de todas las cosas, y ese es Yahweh, y por medio de Yeshua nos dio a conocer su salvación. Y fíjate que todo lo que está sucediendo, toda esta investigación que nos lleva a hacer la misma palabra, sí, buscando esos testigos fieles que estén atestiguando o testifiquen de la verdad del Señor, ¿sí? Donde toda esta falsa adoración tiene que caer, porque si ellos bien dicen, son llamados a adorar una roca, donde incluso dan su vida, Manny, su vida, sí, por esa idea, ¿sí? Por esa adoración, sí. ¿Sí? Dan su vida. Ahora, esto también nos lleva a la palabra de Dios en los evangelios, donde el Mesías nos dice que el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la habrá ganado. O sea, también está hablando de alguna manera de una adoración, pero al Dios vivo y verdadero, donde en el trayecto tú puedes quizás perder tu vida en lo físico, ¿sí? Bajo las circunstancias que ya Dios tenga preparadas para cada uno, ¿sí? Pero en el otro lado, en el otro extremo, tenemos la posición del Islam, que ahí, como lo hablábamos en el capítulo pasado, estamos viendo la imposición, ¿sí? La imposición de esta religión para conseguir más fieles, y si no llega ese momento de imposición, de que acepte la persona, o sea, es muerte. Y es que fíjate que has tocado un tema muy, ahora sí que muy sensible, porque ciertamente dar la vida por Cristo, dar la vida por lo que creemos, es algo que va ahora sí que personalmente a quien afecta, vamos a decirlo así, a quien le es quitada la vida es a mí, personalmente. Y podemos ver ahora que en esta religión, en el Islam, ahí me quito la vida yo, pero también le quito la vida a miles de personas más, o le quito la vida, no sé, a una familia, a personas inocentes, a civiles que no tienen nada que ver, y que bueno, sin duda esto es algo que no está, ahora sí que yo creo, en los planes de un Dios. Quitarle la vida a las otras personas va en contra de los mismos mandamientos del Creador. Dice, no matarás, ¿sí? Y eso va en contra de lo que Dios, al menos el Dios que yo conozco y que ahora sí venimos a compartir, ese a mí no me invita a matar. Así es, si Él está, lo que hace es preservar la vida. Así es. ¿Sí? Y esta religión y esta falsa adoración que está dando vuelta en todas las naciones, conquistando muchos adeptos, ¿sí? Busca precisamente por medio de la imposición ganarse la autoridad completa, pero a causa de la muerte. Si no te adhieres a ellos, eres parte de los infieles, y como infiel mereces la muerte. Entonces es algo muy, muy tremendo. Y estaba dando una revisión donde, por ejemplo, en este tipo de simbologías que vemos en cuanto a la piedra y al palo, que ya abordaremos también el tema del obelisco, ¿sí? Lo que traen o lo que incitan es el erotismo, Manny. El erotismo, la adoración también, la laxivia, la sexualidad y la homosexualidad, ¿sí? O sea, detrás de algo que parece inanimado, detrás de algo que parece que no tiene manera de hacerte ningún daño, ¿sí? Está algo sumamente muy complicado de asimilar, muy complejo. Muy complejo, ¿sí? Así es. Y que realmente te está dañando lentamente, porque te va orillando a caer en situaciones como estas, de erotismo, de sexualidad, de desvío sexual, homosexualidad, ¿sí? Porque es lo que promueve este tipo de adoración.
O sea, sigilosamente, astutamente, como la serpiente se van metiendo y te engaña de tal manera que te hace entender que no estás haciendo nada malo. Claro. Pero cuando ya estás inmerso en ese momento, en esas religiones donde adoran este tipo de simbologías, y te estoy hablando de masones, y te estoy hablando de jesuitas, y te estoy hablando de Roma, porque también tenemos una imagen que a mí, la primera vez que yo la observé, me impactó mucho, Manny, donde en una forma aérea vemos cómo en Roma está Esa es la trazada, Plaza de San Pedro. así es, ¿verdad? está trazada, sí, la parte íntima de la mujer en estructuras y donde en medio está un obelisco. Así es. Donde ya encontramos ahí el contacto de los dos elementos que se promueven en esta falsa adoración. El obelisco, que es el palo, ¿sí? Y la roca, que hace lo que es el entorno, ¿sí? Y que es figurativo de la parte íntima de la mujer. Entonces, estamos viendo que frente a nuestros ojos está plasmado ahí esta falsa adoración donde invita a la gente a entrar a este sistema de gobierno que los tiene presos, presos y ciegos, donde no pueden ver lo que está palpable. Por supuesto, y es de mencionar, Connie, que también cómo Satanás se ha valido de esta situación ahora en que promueve la sexualidad, la promiscuidad, la lascivia, y que sabemos que es muy astuto y que por mucho tiempo ha utilizado estos, ahora sí que deseos humanos y deseos ahora sí que carnales, que sin duda no son como Dios los promueve, porque el Señor lo promueve en su palabra adecuadamente, pero el enemigo ha tratado y lo ha hecho, ha distorsionado y ha usado todo eso, ahora sí, para guiarnos a algo falso y para alejarnos del Creador, sobre todo. Así es, y donde también se ve inmiscuida el ocultismo, la adivinación, la brujería, la hechicería, donde va inmerso de la mano, ¿sí? Como en una unidad, junto con las cosas eróticas y homosexuales y de lascivia de las que estamos hablando, donde es algo completamente estructurado, planificado para dar el golpe maestro a la humanidad entera y derribar completamente el plan redentor del Señor, ¿sí? O sea, es algo grande e importante que está surgiendo en el mundo entero y que la gente solamente se cruza de brazos y acepta, abraza todo esto que está frente a nuestros ojos y que el Señor abomina, lo dice su palabra. Tanto como el Islam, como ahora sí la religión romana, católica romana, sin duda nos ocultan algo, sin duda no nos están llevando a la verdad, porque si quisieran llevarnos a la verdad, entonces tendríamos que ir a las Escrituras. Pregúntese eso usted, ¿la religión que usted profesa lo está llevando a las Escrituras a amar a Dios y a amar a su prójimo? Connie. Yo creo que necesitamos volver a la palabra, que es nuestra única autoridad, y necesitamos adentrarnos en ella para poder recibir esta revelación y entender lo que Dios desde el principio plasmó. Bueno, regresamos en este apasionante tema que estamos abordando sobre el Islam. Estamos de regreso aquí en Reloj Profético hablando acerca del Islam y por supuesto de la falsa adoración. Un tema que sin duda nos está revelando algo muy profundo, muy oscuro y que trata de alejarnos de nuestro Creador. Quiero invitarte para que conozcas más de estos temas y por supuesto puedas conocer acerca de lo amplio que es esta investigación que hemos realizado, a que visites nuestras páginas. Podrás encontrarnos en Facebook y en Twitter como Veracidad C. También te invitamos a que entres a nuestro sitio web www.veracidadchannel.com y que allí entres en la barra de investigación bíblica y encontrarás Reloj Profético con todos los programas y todos estos temas que hemos estado abordando y que estoy seguro que serán de tu interés. Connie, continuamos hablando de este tema tan apasionante y sin duda que nos ha revelado muchas verdades. Sí, fíjate que nos vamos a los orígenes con Nimrod, donde en el capítulo 10 se nos dice algo muy importante.
Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. El nombre de Nimrod significa rebelde, tirano y poderoso. Entonces vemos en este nombre el comienzo de esta falsa adoración que se fue transmitiendo de generación a generación y donde también nos da unas características muy importantes para ubicar la estructura de este gobierno, de esta cultura, de esta falsa adoración en los siguientes nombres que vienen en el verso 10 del Génesis 10, donde vemos Babel, vemos Erech, vemos Akkad, Calne y Sinar. Así es. El nombre de Babel significa confusión o mezcla, el nombre de Erech significa longitud o dimensión, el de Akkad significa fortaleza o castillo, el de Calne significa fuerte, poderoso o gobierno, y el de Sinar significa tierra de ríos. Entonces, en estos nombres nos abre el panorama para ubicar las intenciones de esta falsa adoración. Porque si nosotros vemos el significado de cada una de ellas, nos habla de que se iba a crear un sistema que confundiría, ¿sí?, a la humanidad entera, donde tendría un crecimiento que a través de las generaciones se iba a estar pasando para construir unas fortalezas donde el gobierno que promueve esta falsa adoración fluiría esta enseñanza como los ríos, como el agua que corre por los ríos a través de todas las naciones. Entonces, desde este momento parte esta falsa adoración que después a través de las escrituras vamos viendo por los diferentes libros hasta llegar a nuestros días con lo que estamos viendo ahora con el Islam. Yo me pregunto, Connie, con respecto a Nimrod, ¿cómo el bisnieto de Noé se pudo haber convertido en el hombre que iba a odiar más al Dios al cual Noé honraba y al cual Noé lo eligió para que salvara a toda la humanidad? Como Nimrod y ciertamente su padre Cus, hijo de Cam. Como Cus desde pequeño llamó a Nimrod el rebelde, el que se rebelaría, el que va a rebelarse. Entonces, ¿cómo alguien como estos personajes pueden odiar tanto al Creador que los salvó y que los libró del diluvio? Hablábamos también en capítulos anteriores donde veíamos que la semilla de la maldad que había caído en Caín y que con el diluvio parece que terminara ahí, pero cayó en la descendencia de Noé en uno de sus hijos. Bien mencionaste a Cam. Entonces, a través de Cam se traspasa toda esta maldad generacional hasta llegar a nuestros días en esa línea que hoy vemos, por ejemplo, al Islam, pero también vemos por otro lado a la descendencia de Esaú. Ahora, pareciera que estuviera perdida en el tiempo y que surgiera como un brote de violencia en estos días con lo que hablamos del Islam, pero no. Vemos, por ejemplo, pasajes como en Deuteronomio 12, verso 2 y 3, donde dice una instrucción ahí el Señor. Dice, destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a otros dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios la traducción que menciona Acera, Astarte, Astarot, está hablando de la adoración a esta roca que mencionamos que adora también el Islam. Claro. Pero cuando encontramos en la palabra pasajes como cuando habla de Baal, ¿sí?, o también de otros dioses que adoptan diferentes nombres, estamos viendo una palabra específica ahí donde nos lleva a ver la adoración al obelisco, ¿sí? Entonces, esto que lo que estamos viendo ahorita, Manny, en nuestros días, donde con las imágenes que presentamos en la investigación que hemos estado realizando, que bendito el Señor nos lleva a ello, nos muestra claramente esta adoración a la que Él anunció
que la humanidad entera caería por la rebeldía, como bien mencionas, que vemos con Nimrod. Con Nimrod, ¿sí? así es. O sea, con el nombre, lo que significa su nombre, que es rebelde, ¿sí? Con esa carga de misión que llevaba sobre sus hombros para transmitir una herejía y desviar a la humanidad de la adoración única y verdadera a nuestro Dios Altísimo. Es que es precisamente ahí donde en ese Génesis 10, hablando acerca de Nimrod, es donde empieza la adoración falsa. Bueno, tomemos en cuenta que desde mucho antes esa adoración inició, pero vamos a hacer de un inicio y un fin en el diluvio para que después comenzara nuevamente la población de la humanidad, ¿cierto? Y Nimrod es parte fundamental del inicio de la falsa adoración y es precisamente, vamos a decir, que el autor de la falsa adoración de nuestros tiempos. Fíjate que bien mencionas que viene de inicios más pasados, más antiguos. Vemos a Satanás, pero como que ahí tomó ya una estructura ya plena, establecida con Nimrod. Como que ahí fue el clímax total de esta estructura, donde a través de la construcción de Babel y de lo que se desarrolló ahí y las intenciones con lo que se hizo, ¿sí? Fue transmitida esta falsa adoración y esta enseñanza al resto de la humanidad. Es que en ese punto tomó, permítame añadir esa palabra, tomó un gobierno humano. Así es. Tomó ya un gobierno, una estructura humana, y es precisamente que Nimrod, en vez de servir a sus hermanos, lo que hizo fue ponerse por encima de sus hermanos y gobernarlos. En vez de ser un servidor de ellos, los gobernó, ahora sí que se puso sobre ellos. Y eso no era plan del Creador. Eso no era lo que el Creador quería hacer. No, claro que no. Si él lo que siempre ha buscado generación tras generación es que la humanidad le conozcamos a Él como el único Dios verdadero, darse a conocer a Él a través de su nombre, ¿sí? Y no propiamente un nombre como lo conceptualizamos nosotros, ¿sí? Sino como las características que describen quién es nuestro Dios, ¿sí? Para que toda la humanidad conozca realmente a ese Dios que está plasmado en la palabra y que la mayoría le da la vuelta, evita ir a la palabra y conocerlo. Si todo el mundo decimos, pues quiero conocer a Dios, quiero hablar con Él, quiero que me escuche, pero no vamos a la autoridad que Él ya dejó establecido, que es su palabra, que es el conducto por el cual nosotros podemos buscarle, ¿sí? Entonces, es tremendo lo que está pasando, y con esta falsa adoración que nos lleva a los sucesos que estamos viviendo ahorita en la actualidad y que traen demasiada muerte, hermano, demasiada muerte, violencia, desastres y aniquilación, porque lo que se busca es aniquilar a la humanidad. Pero ciertamente, Connie, todos estos desastres, esta situación que estamos viviendo, pues es algo que ya de alguna manera el Señor lo ha profetizado, ya lo ha establecido en su palabra. Y mencionabas algo acerca del palo, también esta relación que tiene con la falsa adoración, pero también con estos monumentos inmensos que podemos ver alrededor del mundo, que son los obeliscos. Y que bueno, son imágenes que son adoradas, pero que también son imágenes que son ahora sí que parte de la identidad de las naciones, que bueno, sabemos que hay lugares estratégicos donde están posicionados estos obeliscos. Sí, vemos estos obeliscos por todo el mundo, de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones, donde pareciera que se hizo como un concurso de estas estatuas para ver quién estaba por encima de la siguiente nación. ¿Sí? Entonces, donde se termina adorando esa nación que ostenta un obelisco en su tierra, en su territorio, está diciéndole al Creador, ¿sí? Retándolo, retándolo, yo adoro esto que tú abominas. Wow. O sea, es un reto muy fuerte, es una rebeldía de la humanidad, ¿sí? Con conocimiento o sin conocimiento, pero estás retando la autoridad máxima, ¿sí? Sí, entonces, seguramente muchas personas no tendrán en cuenta en esto y han visto estos monumentos alrededor del mundo y no lo tenían en cuenta, pero hoy que estamos dando a conocer esta información, yo creo que
será quitada esa ignorancia, porque muchos a veces pecamos por ignorancia, pero detrás de todo eso quiero decirles a todos nuestros televidentes que tenemos que buscar la verdad y dejar de vivir esa ignorancia y creer que, como lo dijimos en un inicio, así como Dios está manifestando en su amor, en su misericordia, en su esperanza, también así el maligno está buscando ahora sí que hacer más adeptos y desviar la atención. Vámonos a un corte y vamos a continuar con más información, Connie, acerca de estas profecías y de todo esto que se está cumpliendo aquí en Reloj Profético. Sí, o sea, es impactante ver esto y ver las imágenes que pasamos en los bloques anteriores donde veíamos estos obeliscos. Bienvenidos, retornamos aquí a Reloj Profético con el tema que estamos analizando sobre la falsa adoración que parte con Nimrod y esta rendición al palo y a la piedra, y vemos interesantes obeliscos que vemos en un recorrer por las naciones, donde veremos a través de imágenes el levantamiento de estas estatuas. Por ejemplo, vemos en Washington, en Altamira, Venezuela, en Buenos Aires, en Constituyentes, Uruguay, en República Dominicana, en Maracaibo, en San Jacinto, en Marconi, Caracas, Venezuela y San Pedro. Son algunas de las ciudades o naciones donde estas estatuas están levantadas y donde ahí la gente, conozca o desconozca, le rinde adoración a este obelisco, donde en la palabra nos encontramos algo muy impactante, Manny, donde dice el Señor en el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 13, y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Y ahí importante es analizar el significado de la palabra Baal, que significa amo o señor o dueño, y la palabra Astarte, que significa esposa. Entonces aquí vamos a ir entendiendo por qué esta adoración al palo, a Baal, y la adoración a la esposa Astarte, la roca. Sí, o sea, es impactante ver esto y ver las imágenes que pasamos en los bloques anteriores, donde veíamos estos obeliscos y la estructura de la roca, donde simbolizan y tienen la estructura del miembro viril del masculino y de la mujer, la parte íntima de la mujer. Así es, y que estos dos se conjuntan y sin duda, como también lo hemos abordado, cómo Satanás distorsiona todas las cosas. Y es interesante lo que acabas de mencionar también de los obeliscos, Connie, gran parte de esos obeliscos están en América Latina. Así es. Están en América, y cómo se ha ido ahora sí que permeando desde los tiempos de Egipto, en Misraín, cómo se fue ahora sí que pasando toda esa cultura, se fue pasando todo eso que ante los ojos de Yahweh pues es todo lo contrario, no es una adoración a Él. Y ahí vemos la implicación del enemigo siempre tratando de dejar eso, dejando esa huella hasta nuestros días. Fíjate que todas estas adoraciones que se hacían a estos objetos se hacían en lugares altos, Manny, en lugares de montañas elevadas y debajo de todo árbol frondoso, dicen las escrituras. O sea, ese era el entorno que se buscaba para la adoración de esta roca y de este palo. Entonces vemos escrituras donde constantemente, en el libro de los Jueces, en el libro de los Reyes, en la Torah misma, en los libros de Deuteronomio, del Génesis, del Éxodo, vemos esta falsa adoración que lleva a la humanidad a desprenderse completamente de la identidad que tiene para con su Dios, con su Creador, Yahweh. ¿Sí? Y vemos cómo va caminando a una falsa adoración que lo lleva a la muerte a través de toda esta enseñanza que viene corriendo como río, como agua, pero como caudales de agua de muerte, porque hay aguas de muerte. Sí, el Señor trae aguas de vida, pero estas son aguas de muerte que traen a las personas en generación tras generación alejadas de la presencia de Dios. Y así como el pueblo de Israel, sin duda muchas veces el Eterno siempre les estuvo señalando su idolatría. Allí en las Escrituras también hay un relato de que incluso los mismos, ahora sí que
las mismas personas que pertenecían al pueblo de Israel dedicaban sus hijos como sacrificios a Baales, que es uno de los, ahora sí, ídolos y también de los dioses que más se representa en las escrituras, y que hoy, bueno, tal vez ya no se llamen Baales, pero sin duda esos fueron transmutados y hoy se adora sin duda una infinidad de ídolos y de dioses, y ahorita lo estamos viendo, los obeliscos, estamos viendo lo de esta piedra, y realmente en qué estamos creyendo con eso es qué estamos creyendo y qué es verdaderamente la verdad, porque a nadie le gusta vivir engañado, sin duda, a nadie le gusta vivir en el engaño y en la mentira. Por eso es que hay que buscar esa verdad, y para mí, Connie, yo creo que la verdad está aquí. Así es, regresar y retornar a lo que es la escritura, la autoridad máxima que tenemos. Y mencionaste ahorita al Dios que le rendían culto a través de los sacrificios, ¿sí? Que este es el Dios Moloch. Este Dios le ofrendaban los sacrificios de los niños, de los inocentes, para traer vida y autoridad a la gente que rendía culto a este Dios. Pero también recordemos al Dios Dagón, este otro Dios que también menciona la palabra, donde como el nombre hace alusión a que era como una mezcla o una mutación de hombre con pez. Entonces vemos que esto mismo nos lleva a la cultura griega, donde hay semidioses, ¿sí? Que en la mitología es de todos conocido cómo en la cultura se mete esta ideología para cautivar la mente de las personas y que crean eso como una verdad absoluta, y alejan completamente a las personas de Dios. Entonces vemos cómo esta falsa adoración ha caminado a través de las generaciones y ha llevado a las personas en el mundo entero a estar postradas ante objetos inanimados, rindiendo sus vidas en esta falsa adoración que los lleva a estar desprendiéndose hasta de posesiones, de riquezas, con tal de dárselas a ese Dios que les dicen que es el Dios supremo. Así es, y que sin duda ese Dios, no sé, pero no sé qué tanto ha hecho por usted, a eso que usted le rinde culto, a eso que usted cree. Es muy importante saber si tiene un fundamento, si en el sistema religioso en el cual se encuentra, si en lo que sus padres les han enseñado, tiene un fundamento, un sustento en el cual esté basado en el amor, en la misericordia, en el perdón, que esas son cosas básicas que nuestro Dios, al menos en el que hemos creído nosotros, nos enseña, y que también las escrituras nos guían a ese camino. El mismo Yeshua nos enseñó a todos nosotros que hemos de perdonar a nuestros enemigos y que hemos de amar también a aquellos que nos hacen daño. Y eso yo creo que es base fundamental de lo que el Eterno y el Creador nos ha mostrado. Porque dice la Escritura, Connie, Dios es amor. Y ese amor es el que hoy nos quiere dar, y también es el amor que quiere que tengamos con nuestro prójimo y que quiere que le honremos. Él quiere que le amemos de verdad, y como hemos aprendido, la única manera de amarle de verdad, pues es obedeciendo sus mandamientos y obedeciendo su ley, su instrucción que nos ha dejado. Fíjate que ahorita que mencionas la palabra amor, me lleva a la escritura que yo creo que es de todos muy conocida, la de Juan 3:16. Ese es el amor que manifestó el Creador a la humanidad entera, el Hijo, ¿sí? Pero, ¿y quién es el Hijo? Dice, el Hijo es la Torah viva, aquel que vino a anunciar la verdadera palabra de Dios, que nunca fue abolida y que tenía que ser escuchada para hacer retornar a todos aquellos que se habían alejado de la presencia de Dios. Entonces, vemos que el Señor envía en rescate al Hijo para rescatar a toda la humanidad. Ese es el conducto, pero ese es el amor manifestado del Padre hacia la humanidad. Pero la humanidad no lo quiere, lo rechaza, como lo ordena el Señor. O sea, lo recibo bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, porque así yo conceptualizo el amor, pero no es el amor del cual habla el Padre, porque dice mismo Yeshua, si me amas, guarda mis mandamientos. Efectivamente. Entonces, para que seas amado por mí y por mi Padre.
Entonces, ahí es donde vemos nosotros la disparidad de los pensamientos, del pensamiento humano y del pensamiento divino, que están, como lo dice la palabra, alejados completamente en rumbos opuestos, y donde es necesario que nosotros retornemos al pensamiento divino que nos va a acercar a la vida verdadera, a la vida eterna. Pues es el momento. Yo quiero invitar a todos nuestros amigos, a todos aquellos que nos están viendo a través de este programa de Veracidad Channel, de Reloj Profético, hacerles una invitación a que realmente busquemos la verdad, a que dejemos la falsa adoración, a que investiguemos, a que nos volvamos personas críticas realmente de lo que nos están enseñando, ya sea en nuestra religión, ya sea en la escuela, ya sea en cualquier lugar, que siempre vayamos en busca de la verdad, que no permitamos ser engañados, porque sin duda hoy la gran mayoría está yendo por ese camino de engaño, por ese camino de creer lo que tal vez sus padres, tal vez lo que sus antepasados les enseñaron, pero hoy es el momento para empezar a hacer cambios. Connie, pues llegamos ya a esta conclusión. Yo con esto concluyo a hacer esta invitación a dejar la falsa adoración. Así es, y retornar a la única autoridad que tenemos, la autoridad suprema, que es el Dios Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac y el de Jacob, y que en este tiempo el Señor está haciendo ese llamado a retornar de vuelta a casa, por medio de nuestro Salvador, de como mencionaste a Yeshua, el Hijo amado, en el cual nosotros encontraremos esa gracia, esa salvación, para poder tener la visión necesaria que necesitamos en estos tiempos para reconocer toda esta falsedad y que no seamos engañados. Amén. Pues nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Síganos y sigan esta transmisión a través de Veracidad Channel. Recuerden nuestra página www.veracidadchannel.com. Que el Eterno los bendiga.